Hay textos que, que resuenan a través de los siglos, ¿verdad? Que ofrecen consuelo, un eco en casi cualquier circunstancia. Y los salmos, son sin duda uno de esos tesoros. Solo piensa en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Es que es un referente cultural, una fuente de alivio para millones. Hoy justo queríamos hacer una inmersión en esa profundidad de los salmos, explorar un poco sus distintas caras. La victoria en momentos duros, el consuelo en la angustia, también las claves para el crecimiento personal, la promesa de protección divina y, algo muy interesante, su valor casi como herramienta emocional. Nos vamos a basar en las fuentes que hemos estado mirando, versículos clave, análisis, interpretaciones, extractos de guías de estudio, reflexiones teológicas, un poco de todo. La idea es ir más allá de la poesía, que es preciosa, y descubrir esa sabiduría práctica, ese cauce para conectar con lo divino que ofrecen. Vale, vamos a desgranar esto. Podríamos empezar por algo que yo creo que todos buscamos en momentos difíciles, la victoria. Las escrituras que manejamos hablan mucho de ella. Por ejemplo, 1 Corintios 15:57 lo celebra a lo grande. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Juan 5:4 conecta directamente fe y victoria. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Pero claro, ¿cómo se entiende esta victoria en el contexto de los salmos? ¿Es algo que logramos nosotros o es algo que más bien recibimos? Esa es una buena pregunta, y las fuentes tocan esa tensión. A ver, la victoria no se presenta como si fuera simplemente un logro humano basado en nuestra fuerza o estrategia. El Salmo 44, versículo 3, es muy claro recordando una victoria pasada. Dice, «Pues no fue por su espada que poseyeron la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos». O sea, la fuente de la victoria es sin duda divina. Está ahí, en el poder, en la fidelidad y, como dice ese salmo, en el amor de Dios. Luego tienes 1 Crónicas 29:11 que refuerza esto, ¿no? Atribuye a Dios la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo suyo. Sin embargo, esa fe que menciona 1 Juan es como la respuesta humana, ¿sabes? Es lo que se agarra a esa realidad divina. Y el Salmo 149:4 incluso sugiere una condición. Dios corona de victoria a los humildes. Así que parece que hay como una interacción. La victoria viene de Dios, sí, pero se activa o se recibe a través de la fe y, de la humildad. Claro, esa conexión entre la acción de Dios y nuestra respuesta es fundamental, me parece. Y hablando de experimentar esa victoria, esa protección divina, el Salmo 91 es que es un pilar en estas fuentes. Hay una anécdota que a mí me ha llamado mucho la atención sobre William MacDonald. Al parecer, en 1922, él tenía 5 años, vivía en las Hébridas Occidentales y estaba fatal, con difteria. Su madre ya casi había perdido la esperanza, ¿sabes? Y entonces llegó su cuñado y le dijo que tranquila, que el niño se recuperaría. ¿Y por qué? Porque él había estado leyendo el Salmo 91 y sintió que Dios le hablaba directamente en los versículos 14 al 16. Que son promesas directas de Dios. Y la historia cuenta que MacDonald se recuperó y vivió muchos años. Y aunque los análisis teológicos a menudo apuntan a una interpretación mesiánica principal, refiriéndose a Cristo, esta historia ilustra de forma muy potente cómo los creyentes, a lo largo del tiempo, pues se han apropiado de estas promesas para su propia vida. Es que es normal porque las garantías del Salmo 91 son increíblemente concretas. Cubren un montón de peligros distintos. El texto habla de librar del lazo del cazador, o sea, peligros ocultos, trampas, y de la peste destructora, enfermedades contagiosas. Pero también aborda los miedos más psicológicos, ¿no? El terror nocturno, la flecha que vuela de día, peligros ocultos y evidentes. Promete incluso la intervención de ángeles para protegerte en el camino. Y dominio sobre fuerzas hostiles, que simboliza con el león y la cobra. Pero yo creo que lo más impactante son esas promesas en primera persona de Dios al final, del 14 al 16. A quien le ama y conoce su nombre, le asegura rescate. Respuesta directa, dice, me invocará y yo le responderé, compañía en la angustia, con él estaré yo en la angustia. Y también liberación, honra, larga vida
Y bueno, la manifestación de su salvación es que es una declaración de protección total. Se entiende por qué ha sido un refugio para tanta gente en momentos de crisis, ¿verdad? Totalmente. Es una seguridad increíble la que transmite. Y de esa sensación de seguridad y victoria, incluso en medio del peligro, si te parece, pasamos a otra dimensión que a mí me fascina de los Salmos: su profundidad emocional. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no le hacen ascos a las emociones difíciles. Todo lo contrario. Una de las fuentes, un artículo que hablaba de salmos para la depresión, mencionaba la experiencia de una mujer, Micah Maddox, que encontró en los salmos las palabras que a ella le faltaban para expresar su propio dolor. Ese es un punto crucial, sí, y quizás uno de los descubrimientos más liberadores para quien se acerca a los salmos. Las fuentes subrayan mucho ese valor terapéutico. Una de ellas argumenta que las emociones son, en el fondo, dones divinos, señales internas que nos mueven, nos alertan. El problema no son las emociones en sí, claro, sino cómo las gestionamos. Si las reprimes puede ser dañino, si te dejas arrastrar también, y lo que ofrecen los salmos es un lenguaje, digamos, validado, inspirado por Dios, para expresar toda la gama emocional ante Él, sin filtros. Desde el miedo que te paraliza del Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? A la desesperación del Salmo 61, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. O el duelo desgarrador del Salmo 6, cansado estoy de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. O esa sensación de agobio del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y esta honestidad tan radical no se ve como falta de fe, ¿eh? Al contrario, es un acto de fe. Llevar tu realidad completa, por oscura que sea, a la presencia de Dios. Entiendo eso de la honestidad radical, sí. Pero a veces me pregunto, ¿cómo puede la simple lectura de palabras de otro, aunque sean inspiradas, provocar una sanación tan profunda? No es solo repetir frases. Es una buena pregunta, sí. Las fuentes sugieren que va más allá de solo repetir. Primero te dan permiso. Cuando lees esas expresiones de angustia, de duda, de ira, en un texto sagrado, sientes que tu propia experiencia está validada, no estás sola, y sentir eso no es pecado ni un fallo espiritual. Claro. Segundo, te ofrecen un cauce. A veces el dolor es tan grande que no tienes palabras. Los salmos te las prestan, te ayudan a articular lo que no puedes decir. Y tercero, te modelan un proceso. Muchos salmos no se quedan en la queja, ¿sabes? Se mueven hacia la confianza, la alabanza, la reafirmación de la fe. Guían al lector en ese mismo viaje emocional. Piensa en el concepto de catarsis, esa liberación emocional que sientes al expresar algo intenso de forma segura. Los salmos facilitan eso, pero en el contexto de tu relación con Dios. Incluso los llamados salmos imprecatorios, esas peticiones tan duras de juicio contra los enemigos, las fuentes no los interpretan como un permiso para vengarte tú. Ah, vale. Sino como una forma extrema de llevar tu ira y tu deseo de justicia ante Dios, confiando en que Él es el juez justo. Y así te liberas de ese peso horrible del rencor. El Salmo 73 es un ejemplo perfecto de este proceso. El salmista empieza confesando su confusión, su envidia ante los malos, lleva esa carga al santuario, gana perspectiva divina, reconoce su error, se aferra a la presencia de Dios y termina diciendo que Dios es su bien supremo. Es todo un viaje. Ese viaje de la confusión a la claridad, es muy potente. Cambiemos ahora un poco el enfoque, si te parece, hacia el crecimiento personal. ¿Cómo pueden ser los salmos una guía práctica para el día a día? El Salmo 1 marca un tono muy claro desde el principio. Ese bienestar espiritual, la bienaventuranza, no es algo pasivo, no cae del cielo, depende de elecciones conscientes. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y de una práctica constante. En su ley medita de día y de noche. Exacto. Esa intencionalidad conecta directamente con la relación que describe el Salmo 23. La famosa frase, «El Señor es mi pastor, nada me falta». No se presenta como una resignación pasiva de, bueno, pues ya está. Es el fruto de una relación activa, de confianza con el pastor. Una de las guías de estudio que consultamos lo explica muy bien. Dice que esta relación se nutre de comunicación constante. Por un lado, la oración, entendida como ese diálogo honesto donde le presentamos todas nuestras necesidades, como anima Filipenses 4:6. Y por otro, la escucha atenta a través de su palabra. Se hace una conexión muy interesante con la petición del pan nuestro de cada día de Mateo 6:11.
Ah, ¿sí? No se trata solo del sustento físico, sino también del alimento espiritual diario. Como los israelitas con el maná en el desierto, ¿recuerdas? Sí, que tenían que recogerlo cada día. Eso es... No podían acumularlo, pues igual nosotros necesitamos esa conexión y esa provisión fresca de Dios cada día. No podemos vivir hoy de la experiencia espiritual de ayer. La analogía del maná diario es muy gráfica, ¿sí? Y también la de las ovejas, que se menciona mucho con el Salmo 23. Sin la guía del pastor, las fuentes dicen que las ovejas pueden acabar, destruyendo su propio pasto o metiéndose por caminos peligrosos. De ahí la importancia del versículo 3b. Me guiará por sendas de justicia. Parece que necesitamos esa dirección activa, no solo que nos provea. Así es. Y el motivo de esa guía, añade el Salmo, es por amor de su nombre. La guía de Dios no es caprichosa, busca reflejar su carácter justo y amoroso y llevarnos a nuestro verdadero bien. Esto contrasta mucho con las advertencias que encuentras en otros sitios, como en Ezequiel 34, sobre líderes o pastores que se cuidan a sí mismos en lugar del rebaño. Para el creyente, la promesa en el Nuevo Testamento según Juan 16:13 es la guía interna del Espíritu Santo a toda la verdad. El crecimiento, por tanto, implica seguir esa guía para llegar a ser la persona que Dios diseñó y dar el fruto que se espera. Una de las fuentes da una perspectiva interesante sobre prosperará en el Salmo 1. Todo lo que hace, prosperará. Sugiere que el verbo hebreo tiene una connotación causativa. No solo que te vaya bien a ti, sino que te conviertas en causa de bien y florecimiento para otros. ¡Qué interesante! Todo esto, claro, se basa en la confianza activa en Dios. Como dice Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas. Volviendo un momento al Salmo 23, hay un verso que resuena especialmente en momentos oscuros, el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esas herramientas del pastor, la vara para defender y el cayado para guiar, son símbolos muy potentes de protección, de dirección cercana. Y lo fundamental ahí, como subrayan las fuentes, es la promesa de la presencia de Dios en medio del valle. Fíjate que no promete necesariamente evitar el valle, sino acompañarnos en él. Tú estarás conmigo. Se interpreta que Dios usa esos valles de sombra, no para abandonarnos, sino para fortalecer nuestra fe, para consolarnos de una manera más profunda. 2 Corintios 1, 3-4 lo llama el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. También para profundizar nuestra intimidad con Él y para forjar nuestro carácter. Romanos 5, 3-5 describe ese proceso. La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Una esperanza que no defrauda, dice, y que nace justo de experimentar esa presencia fiel en la dificultad. Esa seguridad en medio de la prueba es la que lleva a la confianza que se expresa al final del Salmo. Sí, esos versos finales del Salmo 23 son como la culminación, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto suena a mucho más que un final feliz aquí en la tierra. Habla de una fidelidad de Dios constante y una seguridad que parece ir más allá. Sí. Si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras que estas fuentes reflejan, ese morar en la casa del Señor por largos días apunta claramente a la esperanza última de la vida eterna. Es la promesa de una comunión perfecta, perpetua, con Dios. Un estado donde, como dice 1 Corintios 13:12, ya no veremos por espejo, oscuramente, sino cara a cara. Cara a cara. Describe esa nueva creación donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Esa es la meta final. La seguridad absoluta prometida a quienes confían en el buen pastor que describen los Salmos. Es el horizonte último de esa protección y ese cuidado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Recapitulando un poco, al explorar estas fuentes, vemos que los Salmos son muchísimo más que poesía antigua, ¿verdad? Son como un kit de herramientas vitales. Nos ofrecen un lenguaje para entender la victoria que viene de la fe. Nos dan un espacio seguro para la honestidad emocional más cruda, principios claros para crecer y para la vida diaria, la seguridad de una guía divina constante, la experiencia de protección y consuelo incluso en los valles más oscuros, y finalmente una esperanza que no se rinde, que mira hacia la eternidad. Son recursos increíblemente prácticos y profundos para navegar el viaje de la vida.
Totalmente. Y quizás para cerrar, una reflexión que se desprende un poco de todo esto. Los salmistas nos dejaron un legado de una franqueza asombrosa ante Dios. Pusieron sobre la mesa sus dudas más profundas, sus miedos, su ira, su confusión, junto con su fe y su alabanza, todo mezclado. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a cultivar esa misma vulnerabilidad, esa misma honestidad en nuestra propia búsqueda o relación con lo divino? ¿Qué descubriríamos si, como ellos, confiáramos en encontrar no juicio, sino comprensión, fortaleza y, al final, una conexión más real? Una pregunta potente para quedarnos pensando. Sí, señor. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la riqueza de los salmos. Confiamos en que esta conversación haya sido valiosa y anime a seguir explorando la profundidad y la aplicación práctica de estos escritos que no pasan de moda. Sin duda, siempre hay más por descubrir.